esto es lo que vamos a utilizar para trabajar en prácticas, ¿vale? Esto de aquí es un panel didáctico que intenta representar esos cuadros que tenéis ahí detrás. Los cuadros metálicos. Dentro del cuadro, en el fondo, hay una placa de acero galvanizado, sujeta por 4 tornillos con tuerca en las esquinas, donde tengo algo muy parecido a esto que tenéis aquí. Concretamente esta parte, ¿vale? Esta parte de la derecha lo voy a utilizar como lo que está en la tapa del cuadro o lo que está en otra parte de la instalación, para tenerlo todo en un tablero que sea manejable. Esta parte de aquí sería el fondo del cuadro. El fondo del cuadro normalmente se hace con canaleta, que es esta parte, este plástico de color gris. Aquí le faltan las tapas, que serían las que cerrarían el cable. El cable va dispuesto en estas canaletas, ¿no? Tiene la función de distribuir el cable por todo el cuadro. Luego tengo estas piezas metálicas de aquí, que es lo que se llama carril DIN, ¿vale? De 35 milímetros. Este es el formato más habitual, el de 35 milímetros, y lo tenéis con diferentes alturas. La altura es la separación que tiene la parte donde se sujetan los componentes al fondo, ¿vale? Es como una forma de una letra U, pero esa letra U puede ser más alta o más baja, ¿no? Eso sería la profundidad del carril. Aquí utilizamos en estos tableros la más baja. Hay componentes que necesitan de carril con una mayor altura, ¿eh? En vivienda, por ejemplo, en los cuadros que hay de estos que vienen hechos ya de plástico para viviendas, normalmente la altura del carril suele ser mayor, suele venir con mayor profundidad. Aquí utilizamos del que es poco profundo. Esto va fijado al fondo del cuadro y se utiliza para poder fijar lo que es la paramenta, ¿no? Los componentes que vamos a utilizar. Todos los componentes normalmente vienen con estas ranuras para poner sobre carril, ya para carril de 35 milímetros. Las bornas, por ejemplo, que tenemos aquí vienen para distintos tipos de carril. Si sacamos una, vais a ver que tienen una forma por aquí un poco extraña, pero es porque vienen, veis que tienen aquí como diferentes formas, diferentes enganches, ¿no? Esto es porque vale para carril de este tipo, pero vale también para otro carril que se cierra por un lado. Bueno, son válidas para diferentes tipos de carril. Bueno, luego, esta parte de aquí sería lo que llamamos el fondo del cuadro. En la parte de abajo tenemos el bornero, ¿vale? El bornero, regletero, las bornas de conexiones, se puede llamar de muchas maneras. Yo lo suelo llamar el bornero. Aquí es donde tengo las bornas de conexión. Esos circulitos que me aparecen en el esquema, cada uno es una borna de aquí. Cuando tengo circuito de fuerza y circuito de mando, lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en dos. Vamos a considerar que tengo un bornero X1, que es el nombre que recibe, o la manera en la que nombro el conjunto de bornas con la letra X. Tendré uno que será el X1 y luego tendré otro grupo de bornas que será el X2. Bornero 1, bornero 2. Y dentro de ese bornero X1, cada borna va a llevar un número. El X11, el X12, el 3, el 4, etc. Normalmente se numeran de izquierda a derecha, ¿vale? La 1 a la izquierda, luego a su derecha la 2 y así sucesivamente. Hay bornas en fuerza que en vez de recibir números, lo que reciben son letras, ¿no? Como nombre. Por ejemplo, en un motor es bastante típico poner U1, V1, W1 para designar los cables que salen al motor. O L1, L2, L3 para bornas de alimentación, por donde me llega la alimentación. En el esquema nuestro tenemos solamente dos bornas que van con letra, que son estas dos que tenéis aquí, la L y la N, que son la alimentación. Serían L, N, y la de tierra, si aparece en el esquema, sería PE, de conductor de protección. L, N y PE. La del neutro normalmente la distinguimos con color azul en la alimentación, y el resto suelen ir todas en color gris, ¿no? Que es el color habitual que tienen estas bornas, más claritas, más oscuras. Todas las bornas que tenemos aquí son de un calibre, me parece que de 6, para 6 milímetros cuadrados de sección. Lógicamente, para el mando en una instalación real utilizaría bornas más finas, porque el cable que vamos a utilizar, este cable es de 1 milímetro cuadrado de sección. Lo que pasa que, bueno, aquí, por simplicidad en los materiales del tablero, solemos manejar un único calibre de bornas para todo, de tal manera que así tenemos una única referencia guardada para reponer bornas y demás. Pero bueno, esto en la realidad serían bornas con un calibre acorde al cable que estoy embornando. Esta parte de la derecha, esto que tenéis aquí, tenéis una botonera de estas de estancas. Bueno, aquí no está estanca porque está como está, sin presas topas ni nada, pero este modelo de botonera es una botonera estanca.
Estas son las típicas que se utilizan para poner en máquina herramienta o en, no sé, las podéis ver hasta en camiones de basura y en todo tipo de maquinaria. ¿Vale? Se estanca porque tiene, si os fijáis si la abrís, tiene una junta de goma por aquí. De tal manera que si yo por donde entra el cable, por estos agujeros de aquí, le pongo un presastopas de goma bien instalado, aquí el agua no va a entrar. Va a tener un IP64 por lo menos. ¿Vale? No sé si lo pone por aquí. Bueno, no sé, pero por ahí debe de ser el IP que tiene esto. ¿Vale? El IP es el índice de protección, ya lo veremos, ya lo comentaremos en uno de los temas, que es eso del IP. Pero bueno, el IP me va a determinar, o va en función del punto donde yo lo voy a instalar. Si lo voy a instalar en un sitio donde hay humedad o puede salpicar el agua y demás, pues tiene que tener un IP más alto que si lo voy a instalar en el interior de una instalación que está completamente seca, donde no hace falta ningún tipo de IP. En industria va relacionado también con los cuerpos sólidos, ¿no? Son dos cifras, unas para el agua, otras para los cuerpos sólidos. En industria, cuando haya depósitos de polvo, o imaginas una fábrica de pinturas, o donde se manejan sustancias estas que vuelan y se pueden posar encima de la paramenta, normalmente vamos a tener que ir a IPs altos para proteger el material. ¿Vale? Entonces, bueno, esta botonera la vamos a utilizar pues para los pulsadores de los circuitos y demás, solemos utilizar esta botonera. Es una botonera que es configurable, es decir, yo puedo cambiar la configuración de los pulsadores simplemente sacándolos, ¿no? Tienen una garra con un muelle que si yo meto el destornillador y tiro, la puedo sacar hacia arriba. Este es de color rojo y viene con NC, sería un contacto normalmente cerrado. Esto es un contacto de un pulsador, ¿vale? Es un pulsador porque yo, mientras pulso, el contacto está abierto y en el momento que suelto se vuelve a cerrar, ¿vale? Tiene un muelle dentro que le hace volver a su posición. Los que están en color verde son normalmente abiertos. Ponen NO como leyenda, de Normally Open, ¿vale? Nuevamente el inglés. Y en cada tablero soléis tener debajo de cada pulsador, tenéis dos contactos. Un cerrado y un abierto en este y un cerrado y un abierto en el otro. De tal manera que cuando yo pulso uno de estos botones, los dos que están debajo van a la vez, ¿vale? Internamente esta pieza está apretando los dos a la vez, ¿vale? Por eso si tenéis que utilizar pulsadores distintos, tenéis que cogerlos separados, ¿eh? No podéis cogerlos uno al lado del otro porque no os va a funcionar, porque los apretáis a la vez cada vez que dais al mismo pulsador. Aquí hay un hueco, estas botoneras admiten hasta 3 pulsadores debajo de cada botón. Podría poner 3 contactos en cada pulsador. Vale, esto cuando probemos, pues normalmente se tiene cerrado, ¿eh? No hace falta que lo apretéis a tope, porque luego tiene bastantes vueltas el tornillo y para abrirlo se echa un rato. Pero bueno, que quede cerrado para que pueda hacer buen contacto. Tiene una postura, no es intercambiable, aunque parezca que es simétrico, hay una parte de aquí de la base que es más alta que la otra y no se va a encajar si no es en una posición. Luego aquí arriba tenéis los finales de carrera, que aparentemente yo pulso en ellos y parece un pulsador igualmente, ¿no? Porque vuelve a su posición. Son pulsadores, pero que están pensados para que sea una parte móvil de una máquina la que presione aquí, no un operador humano. Son los que se instalan, por ejemplo, no sé, una parte móvil de una máquina cuando llega al final del recorrido y yo quiero detectar que llego al final, pues la parte móvil de la máquina presiona aquí y utilizo uno de estos contactos para darle la parada, ¿no? Para que no siga desplazándose, por ejemplo. Por eso se llaman finales de carrera. Finales de carrera o interruptores de posición, es el nombre también que reciben. Normalmente tenemos 3 en cada tablero. Y habrá montajes donde los voy a utilizar como pulsadores, manuales. Les voy a dar yo con la mano sin ningún problema. Y luego aquí vamos a tener 2 opciones en los tableros. Casquillos portalámparas, como estos de aquí. Tenemos ahí unas lámparas, no me acuerdo qué métrica es esta, no sé si es la 17, E17, no me acuerdo cuál es esta, la verdad. Bueno, de estas pequeñitas. Y las pondremos ahí para la parte de la señalización. Este tablero, por ejemplo, tiene el neutro ya unido. El que no lo tenga, pues sería muy conveniente que lo primero que hagáis será algo como esto. Poner una regleta, que tengo yo ahí, y unir los neutros en común al mismo punto, ¿vale? Para ir ya con un único cable cuando hagáis el montaje y ahorrar un poco de tiempo. ¿Y qué más? Bueno, la parte de dentro. Protecciones. Aquí tengo una protección tetrapolar, que es esta de aquí, ¿vale? Esto sería un magneto térmico y esta es la protección, la que vamos a utilizar para los primeros montajes, que es la de mando. Un magneto térmico bipolar. Tengo estas piezas de aquí, como esta, que son las bases de los relés,
Los relés tienen dos partes. Una parte que es la base y luego tienen el cabezal, que es lo que es en sí el relé. Esto simplemente es para poder hacer las conexiones eléctricas. Se hacen de esta manera porque los relés, normalmente en un cuadro hay que sustituirlos cada X tiempo. Según cómo se haya calculado el mantenimiento, si están trabajando continuamente los contactos, tienen unos millones de ciclos de maniobra como máximo y a partir de ahí se estropea. Entonces, normalmente lo que se programan los mantenimientos es la sustitución al cabo de 2 años, de 3 años, cuando sea. Por eso son enchufables, para poder hacerlo rápidamente. El operario ya no tiene que venir aquí a quitar cable ni poner, sino que simplemente saca uno, mete otro. Normalmente se hace además en caliente, o sea, no hace falta ni desconectar tensión ni nada, ¿vale? Porque aquí el IP que tiene te permite enchufar y desenchufar sin corte de tensión. Tenemos varios modelos, vais a ver que tenéis unos que son así rectangulares grandes, otros en que los contactos son redondos, me parece que son de 11 pines, y luego tenemos otros que son los que más os van a gustar, no sé por qué, que son más pequeñitos, estrechitos, que son como estos de aquí. Lo que pasa que tienen un tamaño como más compacto, está todo más apretado, más pequeño. Estos son los que vamos a utilizar en los primeros montajes. Se utilizan normalmente para circuitos de mando. En instalaciones con PLCs los vais a ver muchos porque se utilizan para poner en las salidas de los PLCs. Normalmente cada salida de PLC va a ir conectada a través de un relé. De tal manera que con el relé yo aíslo lo que es el PLC del resto de tensiones, del resto de circuitos del cuadro. Y luego tengo estos de aquí, que son los contactores. Esto es lo que voy a utilizar para trabajar con motores. Cuando yo quiero conectar y desconectar un motor, lo hago a través de estos contactores que tenéis ahí. En este tablero, pues bueno, tenemos dos que están ya un poco gastadillos, pero esto, al igual que el resto del material, a medida que se va desgastando, me lo decís y lo cambiamos por uno nuevo, sin problema. ¿Vale? Por material aquí no va a ser. Lo único que sí os pedimos también que lo cuidéis. Y cuidarlo me refiero a que, por ejemplo, si voy a manejar un determinado tornillo, voy a buscar siempre el destornillador más grande posible que me puede operar con ese tornillo. Si yo este tornillo, mirad, yo tengo aquí este que es de estrella, que es pequeño. Lo hago muchas veces con este, sí que voy a poder apretar y desapretar, pero voy a acabar comiéndome el tornillo porque va a deslizar, se va a mover sobre la cabeza del tornillo y lo va a acabar limando. Va a llegar un momento en el que no va a haber destornillador que sea capaz de mover ese tornillo. Entonces, por favor, este año además que tenéis un juego de destornilladores completo, de todos los calibres, buscar siempre el destornillador más grande que sea adecuado para ese tornillo, que sea capaz de atornillar. Esto es material de instalación real. Esto no está pensado para lo que nosotros hacemos aquí, que es 50.000 montajes cada año, apretar, desapretar, apretar, desapretar. Por eso es seguro que alguno nos vamos a cargar. No pasa nada, lo cambiamos por otro. Cuando veamos en estos, por ejemplo, en este modelo hay veces que sustituimos tornillo de alguno que tengamos viejo, un tornillo que esté bien, lo sustituimos, y si no se puede sustituir, pues cogemos uno nuevo y lo cambiamos. ¿Vale? Y sobre el material un poco lo que vamos a trabajar es eso de ahí. Hay que evitar lo que hay en este tablero, que es que está rotulado. Esto por favor no lo hagáis. Aquí alguien, del año pasado, me descuidé y empezó a rotularlo. Si queréis marcar los componentes, cinta aislante blanca y escribís encima. Os compráis un rollo de estos de la cinta que se utiliza para pintar, cinta de carrocero, que es mejor porque podéis escribir con el boli muy fácilmente. Y marcáis todo lo que queráis. Puede estar marcado todo lo que consideréis, pero no me pintéis la tabla porque luego hay que lijarla, ya es un rollo. ¿Vale? Intentar cuidar el material. No voy a tener tapas para poner a los que le faltan las tapas porque se han ido perdiendo, pero en la medida de lo posible, si veo que hay tapas por ahí, vamos poniéndole tapas a los que no tengan. Y bueno, vamos con el montaje. ¿Alguien me puede ir a la fotocopiadora por unas hojas que hay ahí que tengo? Estuve imprimiendo la práctica. Sí, Nacho, vete a por la...